Muchas voces en la cultura occidental ven al cristianismo como una religión esclavizante, una religión que constantemente nos está diciendo qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Nos trata como niños, nos trata como esclavos. Algunos pensadores, observadores de la cultura, nos dicen que una de las cosas que caracteriza al secularismo contemporáneo es su compromiso con la autenticidad. ¿Qué quieren decir con autenticidad? Bueno, ellos se refieren a vivir la identidad que uno mismo haya elegido. Entonces, de ser así, usted puede elegir lo que usted quiera hacer. Puedes elegir tu identidad, puedes elegir tu raza, puedes elegir tu género, puedes elegir tu estilo de vida, puedes elegir tu visión del matrimonio, los objetivos económicos, puedes elegir tu nacionalismo, puedes elegir cualquier cosa que se te ocurra, no importa en verdad lo que sea, siempre y cuando vivas de acuerdo con eso. Según esta gente, eso es loable, eso es virtuoso, eso es ser auténtico. No importa si lo que elige raya en la locura o en la tontería. Aquí lo importante es que usted sea auténtico. Intrínsecamente, aunque no se dice con la boca, esa postura es antiautoritaria. Bajo tal manera de pensar, no es de extrañar que el cristianismo parezca limitante, estrecho y esclavizante. Porque en el cristianismo hay, por ejemplo, una identidad que está ligada a Cristo y a su palabra. No es una identidad que tú eliges por ti mismo. En el cristianismo se nos dice que nos sometemos al señorío de Cristo. Confesamos a Cristo como Rey y Supremo de nuestras vidas. Pero la forma que acabo de describir no es realmente nuevo. Agustín, por ejemplo, en el siglo IV, temía convertirse al cristianismo, porque él pensaba que si se convertía en cristiano, eso iba a acabar con sus placeres. Solo después de convertirse, pudo mirar atrás y afirmar una de sus frases más famosas, que dice: los seres humanos estamos inquietos hasta que encontramos nuestro descanso en Dios. Otros, como Agustín, al principio, han tenido la experiencia de buscar, o la triste experiencia de buscar lo que desean. Y una vez que lo consiguieron, reconocer amargamente que no satisfacía como esperaban. De repente se encuentra el hombre en una realidad que después de todo, la libertad y la esclavitud no parecen etiquetas tan fáciles de usar en la vida. Uno reclama y persigue la libertad de querer hacer lo que uno quiera para terminar descubriendo que está realmente esclavizado. Esclavizado al placer, esclavizado a la droga, esclavizado al vicio, esclavizado a la que piensan los demás de mí, esclavizado a una persona o personas. Al fin de cuentas, esclavizado. Según la Biblia, lo que comienza pareciendo libertad más asombrosa termina regularmente en amarga esclavitud, en derrota y desesperación. Y lo que parece una religión de esclavitud a una persona, a Jesucristo, resulta ser la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, nos ha estado presentando esas dimensiones, esa antítesis entre libertad y esclavitud para avanzar en la defensa del verdadero evangelio. Recordamos que nos han explicado que el verdadero evangelio estaba siendo
o se estaba enseñando otro evangelio. Pero Pablo nos está enseñando a través de esas dimensiones de libertad y esclavitud. Esas dimensiones, libertad, esclavitud, él las ancla en el mismo Antiguo Testamento. Versículo 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Versículo 30 dice, mas ¿qué dice la Escritura? Entonces nos va a demostrar Pablo que su análisis y la respuesta que él está dando la está basando en las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Era muy necesario en el momento, ya que los falsos maestros querían mover a la iglesia de Galacia de su fe en Cristo solamente, diciendo que no habían entendido el Antiguo Testamento y que ellos le estaban enseñando lo que era correcto. Pablo entonces va a analizar, va a dar su respuesta dando una cátedra de Antiguo Testamento. Eso es importante. Veamos un poquito la situación de la iglesia de Galacia y por qué Pablo tiene que hablar acerca del Antiguo Testamento y el uso correcto de la ley. En las escrituras del Antiguo Testamento podemos encontrar que al pueblo del antiguo pacto, es decir, Israel, era distinguido por tres cosas principalmente. Tres cosas principalmente distinguían al pueblo del pacto. No olvide eso para entender la carta de los Gálatas. Uno, la primera, la circuncisión. Número dos, las dietas alimenticias. Y número tres, el calendario sagrado. Es decir, ver las fechas de ciertos días de la festividad de la Torá que eran muy importantes para la comunidad judía. Bueno, la enseñanza de los falsos maestros era como que está bien que creen en Jesús como Mesías, está muy bien, pero si no se someten a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Ese someterse a la ley de Moisés era someterse a estas tres marcas que distinguían, según ellos, al pueblo del pacto. Era verdad, del antiguo pacto, pero que hoy, a través de Cristo establecido el nuevo pacto, ya esas cosas no tenían validez. Eso es lo que vemos en toda la carta. Por ejemplo, esa dimensión libertad-esclavitud es lo que él ha estado tratando. En el capítulo 2, versículos 2 al 4, él habla de la libertad de la circuncisión que tienen los cristianos. Libertad para no circuncidarse. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 2. Versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo dice que llegó a Jerusalén, a la capital, ¿verdad?, religiosa más importante, y él les explicó en privado a los que tienen mayor reputación, que él después va a decir a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo les expuse a ellos cuál es el evangelio que predico entre los gentiles, y entre las cosas era que no hacía falta cumplir esos requerimientos de la ley de Moisés, lo que acabo de mencionar. Entonces, versículo 3, Pablo dice lo que les dijeron ellos. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Ahí empieza por primera vez en la carta, habla de las dimensiones de libertad y esclavitud. Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales, a esos falsos hermanos, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. A los Gálatas se les estaba diciendo: no tienen aceptación delante de Dios si no se circuncidan. Pablo responde: pero ¿cómo eso es posible si yo fui hasta la misma Jerusalén
hablé con los más importantes líderes de la iglesia judía, Pablo, Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, y ni siquiera Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Cómo van a decir ahora que ustedes tienen que circuncidarse? Ahí mete por primera vez la dimensión libertad-esclavitud, lo que significa que en lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que Pablo dice? Libertad en Cristo. ¿Libertad en qué? Libertad para no circuncidarse. ¿Me expliqué? Luego, Pablo habla, la otra marca de que distinguía al pueblo del pacto era las dietas alimenticias. No comer esto, no comer aquello, no comer lo otro. Entonces, en el capítulo 2, versículo 11 al 12, Pablo le relata a los de Galacia, pero ¿cómo va a ser que ahora tienen que tener dietas alimenticias si yo en una ocasión me encontré con Pedro y hablamos de ese asunto? Lo que dice en el capítulo 2, versículos 11 al 12, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué dice? Comía con los gentiles, es decir, se dio la libertad de comer lo que él nunca en su vida había comido como buen judío ortodoxo. Pero después dice, pero después que vinieron los de Jacobo, o sea, los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y entonces Pablo le dice a los galatas, miren, ¿cómo me van a decir ustedes ahora que ahora tienen que tener las dietas alimenticias? Si al mismísimo Pedro, yo tuve una ocasión que confrontarlo porque él cayó en eso. Y en la explicación del resto del capítulo 2, él dice a Pedro, Pedro, cuando fuiste justificado, recibido por Dios en Cristo Jesús, fue por tu rigurosidad para cumplir la ley alimenticia. Pedro como cristiano tenía que decir no, ¿verdad? Porque si decía sí, de una vez le iba a sacar, mira, eres un hipócrita. Porque en los evangelios que ya estaban circulando, se dice claramente que tú, estricto en tu ley alimenticia, nunca te cambió el corazón. Y en una noche, antes de que cantara el gallo, traicionaste vilmente a Jesús 3 veces. Y cuando corrías amargamente, porque sí, nunca te habías metido, nunca habías fallado en la ley alimenticia, pero traicionaste a Jesús, el Señor resucitado te buscó y te perdonó. Entonces, si Dios te recibió, le dice, es como que el tema es, si Dios te recibió, aunque no cumplieras la ley estricta alimenticia, entonces, ¿por qué vas a exigir de otros que tengan la ley alimenticia para tú juntarte con ellos? ¿Estoy explicándome, hermano? Entonces, por eso, en este caso, nuevamente, la libertad. ¿La libertad de qué? De no tener que cumplir la estricta rigurosidad de la ley alimenticia. Y en la tercera marca hablamos de el calendario religioso. Días, fiestas, esto aquí, esto allá, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y Pablo en la carta vuelve, pero ¿cómo me van a decir ahora que ustedes cumplen con esos días? Capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Entonces Pablo dice, ahora ustedes cumplen con el calendario religioso. Eran rudimentos elementales hasta que viniera la libertad en Cristo. Pero si ustedes dicen que ahora se someten a eso, entonces se están esclavizando. Manténganse en la libertad. Ahora, aquí, ¿cuál es la libertad? La libertad de no tener que cumplir con el calendario religioso. ¿Sí, hermanos? Ese es el punto de toda la carta. Entonces, Pablo está haciendo lo que dijo en Romanos,
que hay que usar la ley legítimamente. Todas esas restricciones especificadas en el libro de Levítico y en el Pentateuco también, tenían por supuesto el propósito de enseñarle al hombre que a Dios no se puede venir en los términos del hombre, que hay una serie de cosas que hay que cumplir para estar puro, limpio, santo y distinguido de los demás pueblos. De lo contrario, no tienes acceso a Dios. Esa era la enseñanza, pero era tan minuciosa que al mismo tiempo le decía al hombre, no puedo cumplir con todo, no soy santo, no soy limpio, no tengo acceso a Dios. Entonces el mensaje del Evangelio es que en Cristo somos limpios, perdonados, puros, santos y con la libertad de acercarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Pero si estás en Cristo. Entonces, debido a esa discusión o esa confusión que querían plantear en los Gálatas, Pablo sigue, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo en toda la carta. Y ahora, en nuestro pasaje, vamos a ver el significado de lo que él hace. Ahora él la va a aplicar. Nos va a dar una cátedra de teología bíblica del Antiguo Testamento. Empieza el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Ya entendemos qué significa estar bajo la ley. Esos tres. ¿No habéis oído la ley? La pregunta está diseñada para mostrarles a los que confían en la ley que están equivocados. Que ellos quieren estar bajo la ley, pero que si prestaran atención a la misma ley, entonces se darían cuenta que se están contradiciendo. Pablo va a darnos nos va a hablar de dos historias. Va a tomar el Antiguo Testamento y va a darnos dos historias. La de Agar y Sara. Y un momento también une a eso un episodio donde Isaías profetiza que la estéril dará a luz. El punto es que los falsos maestros decían, miren, para ser hijos legítimos de Abraham, ustedes tienen que someterse a la ley de Moisés. Pablo les dice, ustedes no leen la ley. Mira, ¿no habéis leído que Abraham tenía hijos, pero no todos fueron sus herederos? Abraham tuvo varios hijos, no solamente Isaac. Por lo tanto, aunque te creas hijo de Abraham, sometiéndote a la misma ley te enseña que hay formas correctas e incorrectas de acercarse a Dios. Entonces vamos a verlo, 2 puntos nada más, todo en 2 puntos. Número 1, el Evangelio verdadero nos libera de la esclavitud de confiar en nosotros mismos. El Evangelio verdadero nos libera de la esclavitud de confiar en nosotros mismos. Versículo 22 al 28. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, la conclusión del ejemplo, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. El argumento de Pablo obviamente es brillante. Como dije ahorita, si los falsos maestros dicen, está bien, cree en Jesús, pero tendrás que obedecer la ley para poder ser considerado un hijo legítimo de Abraham y un heredero, Pablo
responde, bueno, es que la ley enseña que Abraham tuvo más de un hijo y no todos fueron hijos de la promesa. A no todos el Señor los bendijo igual. La historia está en Génesis capítulo 15, capítulo 16. Ya nosotros sabemos que el Señor le había prometido a Abraham un hijo en el cual traería una bendición a todas las naciones. Los dos hijos son Ismael e Isaac, a los que está haciendo referencia Pablo. Hijos de dos mujeres diferentes, Agar y Sara. Nacieron en circunstancias muy diferentes, las cuales esas circunstancias, entenderlas, son muy importantes para poder reconocer el argumento que el apóstol Pablo está planteando. ¿Cuál fue la buena idea de Sara? Sara sugirió a Abraham, ¿verdad? Habían recibido la promesa, estaban en Canaán y habían pasado aproximadamente 10 años y ella no salía embarazada. A Sara se le ocurrió la buena idea de que, oye Abraham, ten a mi sierva Agar, es joven, es fértil, y por medio de ella tendremos hijos. Lo cual Abraham, obediente a su mujer, accedió. Qué buena idea. 14 años después de ese acontecimiento, Abraham en el primero tenía aproximadamente 85 años. Pasaron aproximadamente 15 años, ahora Abraham tiene 100 años. Sabemos las limitaciones que tiene un hombre de 100 años y una mujer de 90 años. Por más allá que era en aquel tiempo, sigue siendo difícil. Pero Abraham al final tuvo el hijo, Isaac, o Sara tuvo el hijo Isaac. Pablo resume las diferencias entre los dos nacimientos, que una vez que Sara ve que Ismael aproximadamente 13 años tenía, o 14 años, dice, se reía de Isaac, probablemente se burlaba o le hacía alguna especie de juego incómodo, y Sara le pide, no, ya sabes qué, no me cae bien Ismael, córrelo. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuando Pablo toma la alegoría, entonces dice que en cuanto a los planes de Dios con Abraham, el nacimiento de Ismael significó que Abraham decidió no confiar en la promesa. Al contrario, pensó que era mejor ayudar a Dios. Dios prometió algo, pero realmente como que, seamos honestos, vamos a ayudarlo. Vamos a meter nuestras obras. En segundo lugar, Ismael es un hijo que representa el logro humano. No solamente no confió en la promesa, sino que también a través de Ismael era un testimonio del logro humano. Abraham ahí demostraba lo que él era capaz de hacer. Mostró su virilidad, mostró que él sí podía. Concebir un hijo con Agar se demostraba que Abraham dependía de sus capacidades. Probablemente ya estaba cansado de la mofa social. Y el viejito no tiene heredero. Entonces, ahí demostró, ¿cómo que no? Yo sí tengo. Entonces, en cuarto lugar, Abraham no confió en la gracia y la providencia de Dios en la historia, sino en su propia habilidad. En últimas, Abraham expuso a Dios, lo malpone, al demostrar con este acto que Abraham era su propio Salvador. Entonces, tenemos al final de cuentas que existe una forma, dice Pablo aquí, existe una forma de ser un orgulloso hijo de Abraham, que es lo que decían los falsos maestros. Y Pablo dice, sí, hay formas de ser un orgulloso hijo de Abraham, pero eso representa una salvación que no confía en la promesa, que es a través del logro humano, que depende de las capacidades humanas, no confía en la gracia, sino en la propia habilidad. En últimas,
El hombre puede decir con el puño cerrado, yo soy mi Salvador. ¿Qué dice Dios a esa actitud de mirar al cielo con el puño cerrado? Yo me puedo salvar. Versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Cualquier persona que llegue a Dios con la prepotencia de sus méritos propios, dice allí que Dios dirá, fuera de aquí. No tienes nada que ver conmigo. ¿Ven en la situación? Pablo, entonces, apenas está diciendo esto, pone otro ejemplo. Versículo 27, ahorita vamos a ver 24, 25, pero el 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esa cita que acaba de hacer el apóstol Pablo, hablando de la salvación por méritos propios, es una cita de Isaías 54, versículo 1. Dice exactamente ahí como usted lo lee aquí en Gálatas. Ahora miren eso, hermano. Pablo está diciendo que el Evangelio muestra que el Evangelio no solamente es la gracia a la estéril, sino que, y no solamente que el Evangelio de la gracia se enseñaba desde Génesis, sino que es el mismo mensaje que corre por toda la Escritura. La cita, cuando Isaías pronunció esas palabras, habían pasado 1000 años del acontecimiento de Abraham, Sara y Agar. 1000 años pasaron e Isaías dijo esto. Cuando Isaías dijo esto, faltaban 600 años para la llegada, para esta conversación de Pablo con los Gálatas. Sin embargo, Pablo dice que todo esto es una enseñanza del Evangelio verdadero. La Biblia es una historia de cómo Dios salva al hombre. ¿Qué pasaba en Isaías? Bueno, el remanente de los israelitas habían sido aproximadamente, unos años atrás, habían sido dispersados y estaban en Babilonia. Habían destruido el templo, habían destruido la ciudad. Los israelitas en ese momento pensaban que su vida nacional se había acabado, que nunca podrían regresar a su país, que jamás volverían a tener su propia tierra. Ellos en Babilonia se sentían fracasados, débiles e incapaces. Mientras tanto, veían a las demás naciones crecer fuertes y grandes. Entonces, cuando precisamente se sintieron fracasados, débiles, incapaces para salvarse a sí mismos, Dios manda a Isaías y le da esta promesa. Como si dijera a través de Isaías, ahora que son conscientes de su incapacidad, que están fracasados, que son débiles e incapaces, verán la salvación que haré por ustedes. Dios se los dice en términos de Génesis 16. Ustedes, los estériles, tendrán más hijos que la que tiene marido. Pero vean lo que hace Pablo, hermano. No solamente recordó algo del Pentateuco y algo de Isaías en los profetas, Pentateuco escritos de Moisés y escritos de los profetas, sino que hace algo que nos enseña importantísimo a nosotros. Pablo toma esas promesas y las dirige a la iglesia de Galacia, que era en su mayoría gentil. Gentil significa no judío. Pero esas promesas del Antiguo Testamento a alguien judío, Pablo dice, no, el propósito del Evangelio de Dios es aplicárselo a la Jerusalén de arriba. ¿Cuál Jerusalén de arriba? Bueno, versículo 24. Lo cual es una alegoría.
Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Recuerda ese monte Sinaí porque fue donde se dio la ley de Moisés. Y corresponde, ¿qué corresponde a Agar y monte Sinaí y todo eso? Pablo le dice claramente, ¿corresponde a quién? A la Jerusalén actual. A la actual, hermano, a la que también, como para lo que Pablo era actual, es lo mismo para nosotros actual, a la étnica, habitada en aquel tiempo y en este, en su mayoría por judíos no creyentes en Jesucristo. Entonces dice, esa Jerusalén actual es Agar, pues esta, junto con sus hijos, ¿quiénes son sus hijos? Obviamente todo israelí. ¿Qué dice? Está en esclavitud. Entonces Pablo dice, aplica las promesas en el Antiguo Testamento, se las aplica a la iglesia, pero él dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. No tengo el tiempo ya para irme por ahí, pero ustedes recordarán que se nos dice algo de ella en Hebreos 12. Y esa es la iglesia triunfante en el cielo, que se manifiesta en la iglesia local en la tierra. Es lo que dice Pablo. Ojo, que mientras está en la tierra no es perfecta. Está luchando, pero se manifiesta y es verdadero. Pero su nacimiento es de arriba, su origen es de arriba. No es por sangre y carne, sino por medio de Dios. Esa misma se dice en Apocalipsis, que desciende perfecta, santa, dispuesta y ataviada para su marido, que es Jesucristo, el cual la lavó, la santificó con su propia sangre. ¿Quiénes son esos? La iglesia del Señor. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, a los gentiles y a nosotros, por supuesto, que antes, es verdad, los gentiles, o sea, los no judíos, eran estériles espirituales. No producían ningún fruto para Dios, pero que ahora, por la respuesta al evangelio, los ha hecho más fructíferos que la sinagoga. La nueva Jerusalén, la iglesia, tiene más hijos que lo que jamás tuvo la antigua Jerusalén. Eso es lo que enseña Pablo. Fue Juan Calvino que repitió lo que había dicho un padre de la iglesia en el siglo II. El que no tiene a la iglesia como madre, no tiene a Dios como padre. Esa frase la han querido robar de unos círculos, pero es realmente de un padre de la iglesia y Juan Calvino la repitió. Finalizando este punto, hermano, dije que eran 2 puntos, que íbamos a finalizar nuestro primer punto y el segundo va a ser mucho más breve, no va a ser igual. Pero finalizando este punto, y espero haber ayudado con la analogía que nos da Pablo, Pablo entonces ha tomado las escrituras del Antiguo Testamento y nos enseñó que su verdadero significado. Los gálatas en realidad estaban siendo apaleados por los falsos maestros diciéndoles, ustedes están muy contaminados por la comida, recuerden. No pueden tener acceso a Dios. Ustedes son demasiado imperfectos, no son circuncidados, recuérdense. No, ustedes no cumplen con los días. Ustedes no pueden considerarse hijos de Dios. Está bien creer en Jesús, pero falta algo más. Y usaban el Antiguo Testamento para eso, lo usaban mal. Pablo acaba de corregir y darnos la verdadera interpretación del Antiguo Testamento y enseñarnos que la Escritura totalmente dice, Dios nos dice, miren mi salvación que obro por gracia. Miren cómo rescato a un estéril
anciana, que no pueden procrear hijos por su propia cuenta, pero yo soy el Dios de gracia que los ayudo. Miren a los débiles en una nación que no pueden liberarse por su propia cuenta y mucho menos tener esperanza de ser una nación y fructíferos, pero miren cómo yo los salvo y los hago una nación. Por gracia, por misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Jehová. Amigo y amiga, si vienes a Dios en tus propios términos, serás echado fuera. Pero si reconoces tu incapacidad, si dejas de reclamar tu falsa libertad para someterte a la esclavitud de Cristo, entonces Él te promete la libertad de ser un hijo de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Segundo y último punto. A pesar de esa libertad, Pablo es honesto y debemos ser honestos, que el evangelio verdadero trae consigo un oprobio que debemos soportar. Y a través de esto, también nuevamente nos va a llevar por toda la escritura. Yo no lo voy a hacer por razón del tiempo, pero para enseñarnos que a veces esta antítesis de los hijos de Dios, los hijos del diablo, ha sido la historia de la humanidad y que algún día seremos liberados de ese problema. Versículo 29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿verdad? ¿Eso qué representa? La salvación por obra. ¿Qué hacía? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Qué va a pasar? Así que también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, conclusión, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo toma ese episodio para dar una lección final sobre Ismael e Isaac, donde el de la carne, el que representa las obras del mérito propio, la salvación por mérito propio, va a perseguir siempre al que nace por la gracia. Así sucede también ahora, dice Pablo, allá en el primer siglo, que era la persecución que estaban teniendo, o esa molestia con los falsos maestros. Y hermanos, así también hoy. Pablo está declarando rotundamente que los hijos de la esclava perseguirán a los hijos de la libre. Eso significa, hermanos, que en el mundo de las religiones, solo hay dos tipos de religiones, podemos decir. Las que son por mérito propio y la que es por gracia, el evangelio verdadero. Pero siempre estos van a tener un conflicto. El conflicto para los verdaderos creyentes a veces vendrá más desde el mundo religioso, porque el religioso es más susceptible, ya que él está siempre viendo su lista de cómo lo hace bien o qué tan preciso es, y encontrará a alguien que diga que es salvo por gracia. No es muy agradable. Pero lo que está diciendo Pablo es que la antítesis ha existido siempre. Siempre. Génesis lo dice. Los hijos de la serpiente, los hijos de la mujer. Caín, Abel. Los cananeos, Abraham. Ismael, Isaac. Esaú, Jacob. Y Egipto, Israel. Los filisteos, David. Jesús, los fariseos. Las parábolas del Señor, trigo y cizaña. En Galacia, maestros falsos, cristianos verdaderos. Hoy,
cristianos falsos, cristianos verdaderos. Un teólogo muy reconocido, John Stott, dijo: la persecución de la iglesia verdadera no siempre viene por parte del mundo, sino por parte, él dice, de nuestros medios hermanos. La gente religiosa, la iglesia de nombre. Los mayores enemigos de la fe evangélica hoy en día no son los incrédulos, sigue diciendo él, sino la iglesia, la institución, la jerarquía. Ismael siempre se burla y persigue a Isaac. Termino la cita. Al final, de hermanos, bueno, ya hemos visto esa antítesis y por qué, de qué es libertad y qué esclavitud, esas dimensiones, libertad y esclavitud. Pablo termina con lo que yo creo que debería ser parte de la idea, capítulo 5, versículo 1. Entonces, cristianos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Espero que ya entiende que es ser firme en libertad y no estar sujeto al yugo de la esclavitud. Ya deberíamos entender lo que quiere decir. Si a usted le preocupa, pero pastor, ahí va a empezar la gente a hacer lo que quiera, a pecar, porque usted dijo que hay que ser libre. Pudiera aclararlo, porque Pablo lo aclara en el capítulo 5, pero solo lo haremos la próxima semana, si el Señor así quiere. Pero en conclusión, hay libre acceso al trono de la gracia, comprado por la sangre de Cristo. Debes renunciar a tus capacidades propias, a tus habilidades, al reconocimiento personal. Debes entregarte o recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Soberano Señor, gracias porque nos has hecho libres para venir a tu presencia. ¿Cómo se puede menospreciar al Trino Dios que muestra tan grande favor, gracia y misericordia? Señor, que todos los términos de la tierra sean llenos de tu gloria y conozcan la salvación. Que miremos a ti y sed salvos todos los términos de la tierra. Gracias por ofrecernos esa salvación en Cristo Jesús. Por favor, si hay alguien, Señor, que vive en la esclavitud del pecado, libéralo con tu poderoso evangelio y tráelo a la libertad gloriosa de tus hijos e hijas. Señor, sella tu palabra en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Amén.